Muy buenas tardes, bendiciones. Mi nombre es Rodrigo Holguín, para los que no me conocen, profesor de teología, maestro de las escrituras, evangelista y pastor. Me dedico al área de la investigación bíblica. Hace unos días atrás desarrollé un taller en vivo a través de Face que tuvo un problema de audio, 25 minutos se perdieron el audio, así que es reeditado este taller completo y para que ustedes lo puedan disfrutar y no perderse estos 25 minutos que fueron de muchas diapositivas y bastante información. Esto lo voy a pasar en vivo y en directo a través de una aplicación de Facebook Live y a través de Sello App. Ustedes pueden participar por audio, de hecho hay espacios para que la gente dialogue. Se conectan bastantes personas a través de la aplicación y participan en vivo y en directo. Sin más rodeo, vamos al taller. Charla magistral. Primero, ¿por qué el título? Bueno, yo doy charlas magistrales cuando un tema lo manejo en profundidad, lo conozco muy profundo, lo entiendo de la A a la Z, lo he investigado y son más de 10 años de investigación sobre un tema que al principio parecía fácil, pero con el tiempo se ha complicado, pero ya está definido. Por lo menos ustedes van a poder disfrutar de una definición clara y bíblica. Diezmos, primicia de ofrenda, ¿puede hoy la iglesia? ¿No puede? ¿Debe? ¿No debe? Bueno, ante un medio de debate que está en la iglesia, gente que sí, gente que no, gente que sigue a los extremos, gente que se pelea de manera muy seria a través de las redes sociales, vamos a definir el tema. Son 50 diapositivas que vamos a investigar, así que hay un largo camino por delante. Sin más rodeo, comenzamos. La pregunta es si son vigentes para la iglesia en el día de hoy. Ver si no existe o no existe en la Biblia. El concepto de la Biblia existe de muchos términos. El tema es ver si la iglesia hoy lo tiene o no lo tiene que cumplir. ¿Tenemos que diezmar? ¿Podemos diezmar? ¿Es una exigencia para la iglesia de hoy? ¿Cómo lo planteamos? Avancemos. Definiciones y conceptos. ¿Qué es diezmos y qué es primicia? Vamos a verlo con lujo de detalle. Vamos a definir también si la iglesia puede o no puede diezmar. Algo que se tiene que ver y claramente es ver la ley en tiempo de gracia. La gracia, la ley, cuándo inicia la ley. Y debe ser temas que debemos dejarlo en claro porque debe ser parte de la charla y no se puede hablar de diezmos, primicia, ofrenda si no se habla de la ley y de los contextos donde estos textos se tocaron, dónde nació el diezmo, si pertenecía a la ley, si se introdujo a la ley, qué funciones cumplió la ley. Este tema es importante porque hay que ver si podemos diezmar bajo conceptos de gracia, o sea, diezmar en base a la ley, o sea, diezmar porque la ley lo dice, pero aplicándolo en la gracia. ¿Es posible hacerlo esto? Observar los distintos tipos de diezmos hasta los tiempos actuales. O sea, vamos a ver todos los diezmos, todo lo que la Biblia habla en este tema desde Adán hasta los tiempos actuales. No tan solo en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Si hablamos de diezmo, primicia, ofrenda o todo lo que una iglesia recibe, también debemos hablar de en qué lo debe ocupar. En qué bíblicamente debe ser ocupado. Acá hay mucho para hablar. Es un tema donde realmente hay que sacar muchas cosas a la luz. Vamos a la primera definición. ¿Qué es diezmos? Los diezmos, la definición de diezmo es una décima parte de un todo. O sea, no podemos decir que diezmos es lo que solamente dice la ley, porque eso sería ser un error, porque estaría acotando a diezmo a lo que la ley dice de los diezmos. No, esta definición debe abarcar todo el ámbito bíblico. ¿Qué es el diezmo? El 10% de lo que sea. Es un 10% de una cantidad indefinida. El 10% de 10 autos es 1, el 10% de 1000 son 100 y el 10% de 10 es 1, así que bueno, es simple. El diezmo es una décima parte de lo que sea. Esa es básicamente la definición de diezmo. El tema de las primicias es un tema, ¿no es cierto?, donde vemos que claramente primicias es una primera parte de lo que sea. De una cosecha, de un sueldo, de un día de trabajo, lo que sea primicia siempre incorpora lo primero. Esto está puntualmente que está incorporado en la ley, pero hay que definir qué es primicia. Primicia es una primera parte de lo que sea. El tema de la ofrenda es un tema que nos dice que no es algo definido.
ofrenda puede ser lo que sea en la cantidad que sea. O sea, ofrenda no está definido ni en qué ni la cantidad que sea. Aunque puntualmente en la ley sí hay ofrendas puntuales, hay ofrendas particulares para ritos particulares, pero cuando hablamos del concepto de ofrenda es algo que se quiera dar simplemente de una cantidad indefinida. Quiero tocar este tema de la falsa definición de diezmo, solamente acuñada a lo que la ley dice que se debía diezmar en base a una interpretación parcial. O sea, hay gente que interpreta parcialmente la Biblia y dice, ok, en la interpretación contextual de lo que la Biblia se decía en ese tiempo, diezmo solamente era lo que estaba plantado del campo. Correcto, pero eso es lo que solamente se aplica a la ley y solamente se aplica a lo que se hizo en un tiempo particularmente, pero no abarca todo el ámbito de cómo fue aplicada la ley en todos los contextos, sino al contexto netamente puntual del relato contextual de Levítico, Éxodo, Números y Deuteronomio. Pero sin embargo, después de ese contexto, el diezmo siguió funcionando y siguió funcionando el pueblo de Israel, no tan solo bajo sus tierras, sino cuando no tuvieron tierras en los tiempos de Cristo, en sus exilios. O sea, diezmo se estuvo funcionando en todos estos ámbitos, en todos estos periodos. O sea, vemos que es ilógico decir que solo diezmo, la definición de diezmo es solamente lo que se trabaja del campo. No, es una definición que aborde todo el ámbito bíblico, ni siquiera que aborde todo el transcurso de la ley desde su redacción hasta los tiempos de Cristo, tampoco abarca esa definición. Bien, ¿quiénes son los primeros diezmadores en la Biblia? Empecemos por el número uno. El primer número uno es Abraham. Sin duda, Abraham es el primer diezmador de la Biblia. Acompáñenme en el texto bíblico. El tour del diezmo. Abraham es sin duda el primer diezmador. Leamos el pasaje. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto está en Génesis capítulo 14, verso 18 al 20, en nuestra amada versión en Reina Valera. Este pasaje vamos a encontrar que Melquisedec es el que recibe estos diezmos. Es el primer ejemplo bíblico de diezmos, ¿sí? Acá entendamos que en el contexto esto ocurre antes de la ley. Algunas cosas que se han dicho sobre este diezmo es que, ok, este es de un motín. O sea, tendríamos que nosotros ser parte de un motín. En realidad es una exégesis bastante pobre del texto. Cuando nosotros entendemos de que qué es lo que es exactamente este confrontamiento bélico, es una forma de lucro que tuvo Abraham. Abraham lucró a través de un pequeño enfrentamiento bélico que tuvo. Y eso produjo una remuneración. O sea, de lo que lucró, diezmó. Vemos que cualquier forma de lucro uno puede diezmar. En este caso particularmente tenemos un motín de guerra. Y del motín de guerra, de todo lo que sacó, diezmó. Eso es el primer acto de diezmos. Ojo, porque hay gente que me va a empezar a decir: sí, pero ese diezmo no aplica a nosotros porque no somos parte de un motín de guerra. Un segundo, estamos hablando que es una forma de lucro. O hay gente que se dedica y trabaja en la guerra, es un sueldo altísimo por ir a enfrentamientos bélicos, trabajar en una legión extranjera, trabajar para a un determinado equipo de comandos o lo que sea, o el propio gobierno, el servicio militar, sin duda son pagos. Incluso dentro de los pagos que se hacen los servicios militares, es la gente que está simplemente dentro del país y la gente que va a algún enfrentamiento. No van por el mismo dinero, por supuesto que no. O sea, están lucrando, y de lo que lucra ellos pueden diezmar. O sea, puntualmente es un ejemplo contextual, ¿no es cierto? Aquí hay algunas preguntas que tenemos que ver. ¿Por qué diezma Abraham? Este tema de por qué termina diezmando Abraham es una buena pregunta. De hecho, es una pregunta que no me llevó mucho tiempo de descubrir por qué, pero básicamente vamos a ver por qué no diezmó. Vemos algunos ejemplos que no motivaron el diezmo de Abraham. La pregunta número uno es, ¿había una ley primigenia? ¿Realmente había una ley primigenia, o sea, una ley antes de Moisés que ya estaba todo de alguna manera establecido? No hay tal ley primigenia. Eso es un falso argumento de ley. De hecho, está muy usado por los judíos mesiánicos.
La pregunta, ¿se lo pidió Melquisedec? Melquisedec es el que le está pidiendo y le exige a Abraham que dé los diezmos de este motín. Nadie, no hay base bíblica para eso, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, nadie se lo pide. Entonces la pregunta que nos lleva es ¿por qué diezmó? He encontrado 3 respuestas. La número 1 es simplemente porque nació de su corazón. Nació ser agradecido con Dios que le había prometido una tierra, que lo llevó por un montón de lugares. La número 2 tiene que ver con el título que abarca a Abraham, padre de la fe. Y sin duda este diezmo es un diezmo simple y llanamente por fe. Es por fe, no es, puede decir que es fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Él no ha visto literalmente a Dios, lo ha oído, tampoco ha visto, aún no llega a la tierra prometida, pero sin embargo él da todo este tipo de diezmo sin ningún problema. Lo más importante, nadie puede dudar que Abraham tenía un gran amor por Dios. Este Dios que lo había sacado, había hecho pacto con él, había hecho una relación, un vínculo con Dios, y eso había sido simple y llanamente amor y gratitud a Dios. De hecho, está muy alineado a los mandamientos. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que tenemos. Amamos a Dios. El segundo diezmador es Jacob. Acá tenemos que ver por qué termina diezmando Jacob. En el relato, si los vamos a leer puntualmente, Jacob realiza el segundo diezmo de acuerdo a la cronología bíblica de diezmadores. Leamos el pasaje en Génesis 28, 16 al 22. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de la mañana y tomó una piedra, la piedra que había puesto por cabecera, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviese en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra he puesto por señal, y será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, 16 al 22 de nuestra Reina Valera 60. Esta motivación que tiene Jacob es mucho más fácil de entenderla que la de Abraham. O sea, acá hay claras convicciones de Jacob en que Dios es un Dios que bendice. Punto número 1, lo hace por conveniencia. Él sabía la historia de Abraham, de Isaac, sus padres, que Dios le había bendecido y le había prosperado. Así que hacer un acuerdo con Dios era negocio redondo. El segundo también es un acto de fe. A pesar de todo esto, hay un patrón en común entre Jacob y Abraham: la fe. Nada más y nada menos que la fe. La diferencia, mientras este lo hace por conveniencia, el otro lo hace por gratitud. De acá en adelante vamos a ver quiénes son el tercer diezmador, pero no encontramos a una persona, sino encontramos a un pueblo. Este es el pueblo de Israel. Dentro de los diezmos que da Israel ya tiene funciones mucho más definidas que los otros diezmos. Hay funciones puntuales que la vamos a ver ahora con lujo de detalles. Hay 4 argumentos que he encontrado claros y observables en muchos párrafos de la Biblia. Número 1, obediencia a la ley. O sea, la ley no era, si te parece, era una obediencia. Eran ordenanzas, simplemente había que hacerlo. El segundo también es fe. Aunque está la ordenanza, también incorpora fe, obediencia a Dios. No queda descartada la fe. La gratitud del Dios que había librado a este pueblo de Israel y le había provisto todo para que simplemente tuviese. Otro aspecto que motiva a Israel es conveniencia. O sea, vemos por lo menos 4 aspectos simples y hay un claro alineamiento con los diezmos de Abraham y los diezmos de Jacob. Sin duda hay un patrón que es el tema de la ordenanza, obediencia. Sí hay muchas diferencias. Ahora vemos los objetivos de los diezmos dentro de la ley. Este tema de los objetivos y el diezmo de la ley, primeramente vamos a encontrar que el diezmo provee sustento y provisión para el pueblo de Israel, pero a una tribu en particular, que es la tribu de Leví. Aunque los diezmos tuvieron usos anteriores a Leví, como por ejemplo
y diezmos y ofrendas, que el pueblo de Israel da sus ofrendas, riqueza, todo lo que tiene para formar parte del tabernáculo. Pero después, cuando se arma la ley, se redacta la ley, y en ese periodo de redacción vamos a encontrar de que uno de los objetivos primeros dentro del pueblo de Israel es la tribu de Leví. Entendamos que hay 14, un total de 14 tribus, y de estas 14 tribus solamente una de ellas queda como una tribu sin tierra. La otra tribu, que es la tribu de José, desaparece. Leví no tiene tierra, José desaparece, y ahí tenemos las 12 tribus restantes. De los 12 hijos de Jacob, vamos a encontrar que en Génesis capítulo 48, Jacob toma 2 hijos más de José, que este es Efraín y Manasés, teniendo así un total de 12 hijos más los 2 de José, total de 14 hijos. Uno desaparece, José, y finalmente Leví es la tribu que no toca suerte en la tierra, y ellos van a administrar las ofrendas, los diezmos, la primicia, los sacrificios, todo esto va a ser administración para ellos de sustento, de alimento y lo demás. Aunque tenían algunos privilegios dentro del campo, por ejemplo, pequeñas plantaciones, pero que no eran muy relevantes, y cosechar de lo que había quedado, y se dejaba una parte dentro de las cosechas. Pero más allá de eso, ellos no tienen tierra, no tienen ganado, ellos van a vivir del sustento del pueblo. O sea, vemos que la parte espiritual está sustentada por los que son bendecidos espiritualmente. Y este es un patrón que no tan solo va a estar en la ley, sino que va a estar en el Nuevo Testamento, y lo vamos a ver con lujo de detalles más adelante. Un detalle que me estaba olvidando: aparte de la sustento del pueblo de Israel, se sustentaba a las viudas, a los pobres. Había otros usos dentro de la ley, está claramente legislado, pero no hay más allá de ello. Veamos el tema del diezmo y el dinero, y algunas argumentaciones que se usan bastante para hablar de diezmo y dinero. Bueno, una argumentación que he oído bastante es decir, de los diezmos jamás se diezmó dinero. Bueno, es decir, como en los diezmos jamás se diezmó un celular, no existen. Bueno, el dinero tampoco existe, ¿no? Es fácil argumentar en cosas que no existen. El dinero es un invento por allá cerca del año 500 a.C. por los turcos. De hecho, los chinos en el año 900 después de Cristo, y el acuñamiento de la moneda, que son los primeros valores, es del año 500 por los turcos. Después lo toma el imperio griego y el imperio romano. O sea, el dinero en el tiempo bíblico, en el 3500, cuando se desarrolla la escritura, no hay dinero. Ahora sí tenemos en nuestra Reina Valera algunos textos traducidos como dinero. Está mal traducido, realmente debería ser traducido por plata. O sea, cambiarás alguna propiedad por plata, de los diezmos por plata, y después esa plata la convertirás otra vez en recursos, y estos recursos como vegetales y lo plantado, lo demás, lo comprarás y lo darás de forma de diezmos. Ok, eso era parte de la ley, pero no existía el dinero como un bien de cambio, como algo para intercambiar. Simplemente no se puede argumentar o usar esta argumentación de decir no, el dinero nunca se usó, porque no existe. El dinero no existe en el tiempo de la redacción bíblica, es simple el argumento. Otro tema del diezmo es decir que el diezmo solamente es de lo que se planta, que el diezmo está legislado solamente a lo que se planta. Ok, para el momento de la redacción bíblica sí es correcta esa aplicación, pero no fue el uso que le dio el pueblo de Israel durante todo el periodo. Así que vemos que tuvo otros usos más, y lo vamos a ver ahora en los siguientes textos. Vamos al primer texto en el diezmo y el dinero en los tiempos de Cristo. Vamos a la primera argumentación. Jesucristo está obligado a cumplir la ley. Esto es un argumento simple y fácil de entender. Ellos la cumplían en los tiempos bíblicos. Cristo dice lo siguiente en el texto que vamos a leer ahora. Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente, el anhelo del comino, y dejáis lo más importante de la ley, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En este pasaje vemos que claramente se ve el tema del dinero, por lo menos está planteado el tema del dinero. La pregunta es, ¿por qué hay planteamiento de dinero acá? Bueno, miren la observación. En la ley no existe ordenanzas de que se tenga que diezmar aneldo, menta o ajenjo, no está. De hecho, no son cosas que se producen en Israel, son especies que se traen de fuera. Por lo tanto, estas especies se compraban, eran muy caras, muy difíciles de conseguir, y ellos diezmaban algo que era caro y difícil de conseguir. O sea, diezmar aneldo, comino y ajenjo es ofrendar oro puro técnicamente.
Bueno, ellos consideraban que esto era un diezmo excelso, un diezmo difícil, un alto diezmo, ¿no es cierto? Pero sin embargo era un acto de hipocresía. Pero el punto exegético acá es que sí hay, vemos que no tan solo es lo que la ley dice, sino que se está diezmando cosas que están fuera de la ley. Y eso ocurría ya en los tiempos de Cristo. El siguiente texto también es relevante. Este es Lucas 18:12, donde dice: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo se pone a orar y oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces al día y doy los diezmos de todo lo que gano. Observen, diezmos de todo lo que gano. ¿Por qué no dice diezmo de todo lo que planto? ¿No ven algo raro? Bueno, el contexto histórico nos ayuda a entender un poquito esto. Para los tiempos de Cristo, Israel había perdido ya hace 400 años, y un poquito más, sus tierras. Ellos habían sido exiliados. De hecho, las profecías habían anunciado que iban a ser esparcidos como pelos en el viento, ¿no es cierto?, por los 4 extremos de la tierra. Y ellos ya no tenían tierra. Entonces la pregunta es, ¿de dónde empezaban a diezmar? ¿De dónde este fariseo diezmaba si no tenía tierra? Bueno, la respuesta es simple: de lo que él ganaba. El comercio en Israel se había vuelto algo muy común, muchas formas de comercio. Jesucristo, quien es un carpintero, ¿él de dónde sacaba los diezmos? De la silla. De la carpintería que él hacía. Entonces, de esto que él fabricaba y que él vendía, él diezmaba. Por eso tenemos las casas de intercambio. ¿Por qué existe la casa de intercambio en el templo? Bueno, las casas de intercambio eran la moneda común, la colocaban a una moneda que era alguna moneda más digna, que sacaban la cara del César, el rostro del César, y la cambiaban por monedas que eran mucho más dignas o eran más usadas por valores como, por ejemplo, oro y piezas de plata y lo demás. Porque eso es lo que tendría que entrar, fue la interpretación de los judíos, pero sí vemos que en el tiempo se echaban dracmas, ¿no es cierto? Había una dracma que tenía un valor indefinido. Bueno, tiene un valor, de hecho, la dracma, ¿no es cierto? También se ven los denarios, se ve el tema de los talentos, pero también se ve la moneda acuñada del César, que ese es otro valor. Pero por lo menos sí, estas monedas, menos la moneda acuñada, que era la que se intercambiaba por las otras monedas, que no tenían que era de uso común y uso paralelo, las otras monedas que eran de uso transversal puntualmente y que eran reconocidas como valor más noble. Este acuñamiento que ya había empezado en el 500 es lo que se va a estar usando en este contexto. Por lo tanto, Cristo sí está diezmando con valores económicos. Esto solamente basta con investigar el contexto histórico de la vida de Jesucristo y el contexto económico de la vida de Jesucristo. Está claro de que había muchas formas de diezmar, porque el dinero ya era un bien común que existía y tenía uso, y los fariseos lo podían usar, ¿no es cierto? Los levitas, los sacerdotes de ese tiempo, ellos lo podían usar tranquilamente porque en los tiempos de Cristo aún existe, ¿no es cierto?, el templo, y eso es una moneda que se está usando. Así que vemos de que sí, el valor económico en los tiempos de Cristo sí está transitando. Por lo menos eso es lo que la Biblia deja ver. Un inciso que lo pasé rápido es el tema de Jesucristo está obligado a cumplir la ley. Así que Cristo sí tiene que cumplir diezmos. No es ningún problema para cumplir diezmos. Veamos el diezmo y el dinero en los tiempos actuales. Judíos diezman en la actualidad, aunque el diezmo que se realizaba en la Biblia era particularmente para los levitas y que tuvo una modificación en el tiempo. Hoy los israelitas ya no tienen un templo, por lo tanto no pueden realizar los diezmos como en aquel momento. Por lo tanto, ellos juntan los diezmos de una parte simbólica para los pobres, ¿no? O sea, es para cumplir este precepto y no dejar de cumplir el tema de los diezmos. Nosotros debemos hacer una pregunta: ¿qué es lo que está motivando a los judíos hoy de cumplir el diezmo si a pesar de que no tienen un templo? ¿Qué es lo que está motivando? Bueno, cuando vemos curiosamente Malaquías, el texto mal usado y en tiempos de gracia, vemos de que ahí hay una motivación, de que ellos saben y ellos entendieron que en dar siempre hay bendición. Ley de siembra la cosecha. Esta ley, este precepto siempre está claramente mostrado en el Nuevo Testamento. Es un concepto del Antiguo Testamento, un concepto que entendía incluso Jacob. Jacob entendía: de todo lo que tú me des, yo te daré el 10%. Pero sabía que Dios siempre le iba a dar y era un buen negocio dar a Dios. Aunque esto no es argumento, por supuesto, para sostener la idea de diezmo, pero simplemente estamos viendo cómo el pueblo israelita y por qué el pueblo israelita hoy por hoy produce diezmos.
La pregunta es si a los israelitas les funciona, y ellos lo hacen porque saben que esto funciona, ¿por qué no hacerlo nosotros entendiendo de que hay bendición en ello? Sería una buena pregunta para hacer, no como argumento de ordenanza, ¿no? Pero sí como algo sabio. El que siembra, siempre cosechará. Lo vamos a ver más adelante con algunas diapositivas del apóstol Pablo. Sigamos. Vemos el Nuevo Testamento y la gracia. La ley, ¿hasta cuándo estaría durando la ley? La ley, o sea, nos referimos de la introducción de Moisés hasta su conclusión de la ley, es desde la muerte y resurrección de Cristo, y esto solamente es para el creyente. ¿Por qué? La pregunta es por qué yo digo que solamente es para el creyente. Yo no lo digo, la Biblia lo dice. Entendamos que la ley es un argumento eterno, la ley no puede ser abolida, la ley es eterna. Eso es un precepto importante entenderlo, porque el argumento de ley es el argumento que condena al mundo. Si Dios aboliese la ley, nadie podría ir al infierno, nadie podría ser castigado de parte de Dios. No habría un apocalipsis, ni siquiera, no podría haber. Pero al ver una ley, esto es simplemente que el hombre contradice sus mandamientos de ordenanzas y eso implica el castigo. El pecado produce castigo de parte de Dios y el pecado es transgresión de la ley. Así que, ¿por qué solamente para el judío? Porque para el creyente, ni siquiera para el judío, para todo el mundo, porque para el creyente cuando viene a la fe, este queda libre de la ley. Cristo lo hace libre de la ley de Moisés, y empieza a regirse bajo una nueva ley, la ley de Cristo, lo que también está calificada como ley de Dios. Vemos el Nuevo Testamento y la gracia. Se habla de diezmos en el Nuevo Testamento, entendamos de que si se habla en concepto de ordenanza, no se habla como ordenanza, pero sí se habla de diezmos, por ejemplo, antes de la muerte de Cristo en el Nuevo Testamento, en los textos ya citados que vimos, y también en Hebreos. Hay un texto en Hebreos capítulo 7 donde claramente podemos ver el tema de los diezmos, aunque el tema principal acá no es los diezmos, es una comparación del sacerdocio de Jesucristo. Ese es el porqué. Se tocan coincidentalmente el tema de los diezmos, pero no es diezmos el tema de ese texto, y tampoco es una ordenanza que diga, bueno, este versículo 7 de Hebreos no va a estar obligando a cumplir ley. Nos referimos a ley del Antiguo Testamento. El tema es claramente expuesto ya por Pablo, el concepto de la ley en la gracia. ¿Hay ordenanza de diezmos en la gracia? La respuesta es no. No hay, porque tales pertenecen puntualmente a la ley y las otras dos personas que diezmaron no fueron diezmadores por ordenanzas. En el Nuevo Testamento y la gracia también encontramos ordenanzas de primicias y gracia. En la gracia la respuesta es no, tampoco hay ordenanzas de primicias. La otra pregunta es, ¿hay ordenanzas de ofrendas en la gracia? No directamente, o sea, no hay un texto que diga tienen que ofrendar, no hay tal ordenanza. Aunque según a los Corintios 9, vamos a ver que indirectamente sí se toca el tema. ¿Qué significa tocar un tema indirectamente? Bueno, siempre hablo de textos claros y explícitos, donde el texto, por ejemplo, orar sin cesar, mandato, ordenanza, está listo. No hay mucho que discutir ahí. Pero no hay una ordenanza que diga tenemos que ofrendar. Se enseña de ofrendar, pero el capítulo 9 lo habla en referente a una ofrenda que había nacido por parte de ellos, pero no tenemos ordenanza a ofrendar sin cesar, o ofrenda en tal día, o ofrenda en de. No, se ha dejado el tema en concepto de libertad, pero sí Pablo lo habla en este capítulo 9 diciendo de que los que siembran la espiritualidad tienen el derecho a cegar lo material, ¿no es cierto? No es nada del otro mundo. O sea, el capítulo 9 habla indirectamente de lo que se recibe. Ellos podían de lo que ellos estaban sembrando espiritualmente, ellos podían cegar a estas personas que estaban siendo bendecidas lo material. No es algo raro ni algo extraño. De hecho, Cristo inicia el ministerio de los apóstoles y los envía con la idea de que todo obrero tiene su salario. Dice, no lleven nada, lo van a sustentar a ustedes durante el viaje. No es algo difícil de verlo en la Biblia. Otro punto también que está tocado es acerca de que, está bien si los ministros tienen que trabajar. Bien, ¿a dónde la Biblia dice que tenemos que trabajar? Algunos dicen, pero el apóstol Pablo trabajaba. Ok, el apóstol Pablo habla de él, de su gloria, de lo que él vive, pero no es ordenanza que el ministro tiene que trabajar y no dedicarse a las cosas de Dios. Puntualmente dice que el que vive el Evangelio, que el que trabaja en la obra de Dios, que viva del Evangelio.
y que el siervo de Dios no debe enredarse en los negocios del mundo, en los negocios de la vida. Entonces, puntualmente, esas son ordenanzas, eso está claramente planteado, pero lo que Pablo hacía, su gloria, que posteriormente es quitada, no es una ordenanza, es algo que él particularmente lo hizo. Si decimos que Cristo es el modelo a seguir, yo hago esta pregunta: ¿cuándo Cristo trabajó? ¿En qué momento vemos a Cristo trabajando o en su ministerio dedicándose un rato a la pesca? No, vemos que los 3 años de ministerio él se lo dedicó 100% al ministerio. Y es así, y su ministerio fue todo el tiempo sustentado. Si Cristo es el modelo a seguir, bueno, partamos de la base. La pregunta es: ¿por qué Pablo trabaja? Bueno, si contextualizamos la idea de un apóstol, es una persona que tiene la necesidad de ir a trabajar porque vive en un lugar donde no hay doctrina, no hay gente que lo vaya a sustentar, no hay iglesia. Por lo tanto, vemos que no es difícil entender de que él tiene necesidad de trabajar. Está bien, él después genera y dice: esto es una gloria mía, que yo no he hecho uso de mi derecho de cegar de lo espiritual. Pero el que no haya hecho el uso no significa que no sea un derecho, no anula el derecho. Y por otro lado, Pablo sí lo tuvo que hacer uso posteriormente, porque Pablo en todo el tiempo de prisión él fue sustentado. La gloria Dios se la quitó. Dios le quitó esa gloria que él tenía. Interesante, ¿no? Veamos el tema de si se puede prohibir diezmos en la gracia. Bueno, sí y no. La pregunta le diría: ¿pero cómo sí y no? Bueno, sí, estos se pueden prohibir si son porque una persona está diezmando por cumplimiento de ley. No puedo dejar que alguien se condene porque aquel que quiera cumplir la ley se hace maldito, el apóstol Pablo lo dice. Por lo tanto, no debo dejar que diezme la gente por cumplimientos de ley. Debo cuidar que esa persona no diezme con cumplimiento de ley. Pero no puedo prohibirle si la persona quiere diezmar con otro espíritu que no sea el de la ley, sino quiere diezmar en libertad, quiere ofrendar, quiere dar un quinto, quiere dar un 5%, el 100% de algo lo quiere dar. Aunque eso del 100% habría que verlo, ¿cierto? Si realmente no va a afectar su economía y no es algo que realmente sea motivado por emociones de él, que es un tema que ya está tocado. En el Nuevo Testamento de la gracia, ¿se pueden prohibir las primicias en las gracias? Bueno, si lo va a hacer por el cumplimiento de ley, sí, se debe prohibir, ¿no es cierto? Pero no se puede prohibir si lo realiza con un espíritu de libertad, con un espíritu de gratitud y de amor a la obra. No se puede prohibir que alguien dé, ¿no? No solo primicias, sino cualquier otra cosa, no necesariamente primicias. En el Nuevo Testamento y la gracia, ¿qué pasa si no realizo con el espíritu de Abraham y quiero cumplir la ley? Bueno, la respuesta es muy simple: cualquier persona que quiera cumplir la ley dejará de ser salvo. Así de puntual es el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 4. En el Nuevo Testamento, en la gracia, ¿qué pasa si no puedo diezmar? O sea, si no me alcanza. La realidad es que no pasa nada si no diezmo, si no ofrendo, si nada. No pasa nada, o sea, Dios no te va a condenar por eso. El tema es obviamente que no se puede hacer, hay momentos muy difíciles, la economía no es lo mejor de lo mejor en estos tiempos, así que tranquilidad. ¿Qué pasa si no quiero dar nada? O sea, si tengo recursos y no quiero dar nada. Bueno, acá hay otro problema. Ya estaríamos hablando de otro tema, que es el tema de qué está amando esa persona. Mateo 16, o sea, capítulo 6, verso 19 al 21 nos habla de este concepto. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. El tema del dinero, amados hermanos, no tan solo en el ministerio, sino también dentro de la congregación puede ser un problema. ¿Qué pasa si de la noche a la mañana tenemos un montón de dinero? Esto nos puede pasar a cualquiera, por X motivo, herencia, una riqueza, un aumento de sueldo, lo que sea, no sé. En realidad el dinero puede ser un problema si no lo sabemos administrar y si no sabemos dar. La persona que no sepa dar y no sepa invertir para el reino va a tener serios problemas con el dinero. Porque el dinero siempre ha sido presentado como un señor que de hecho puede pelear el señorío de nuestras vidas. Puede hacer de que terminemos adorando el dinero. Cristo habla bastante de este tema. Nadie puede servir a dos señores, palabras de Jesucristo: amará a uno y aborrecerá al otro. Despreciará a uno y amará al otro. Entregará a uno y al otro no. No puede servirse a Dios y al dinero. Si bien que se coloca como una antítesis de Dios al dinero, porque la palabra original es momón. Porque Momón era un dios que proveía dinero y era muy adorado en ese tiempo. Es como el gatito de los chinos o el elefante no sé quién de los hindúes y etc. Diferentes tipos de dioses que se pueden tener por ahí, ¿no es cierto?
La pregunta nosotros tenemos, ¿cuál es nuestro Señor? Bueno, no debe ser un problema darle a nuestro Señor. A la pregunta, ¿para qué Dios necesita el dinero? Buena pregunta. ¿Para qué Dios necesita el dinero? Bueno, la pregunta es si Dios necesita dinero. Sí y no. No porque Él es dueño de todo. Y sí porque la obra que está acá en la tierra es una obra que transita en un universo donde se mueve con recursos, necesita de recursos, de dinero. Se necesitan pagar gastos, arriendos, lo que sea, equipos, lo que sea que se tenga que invertir en el ministerio, lo que sea necesario para la obra de Dios. De hecho, evangelizar hoy por hoy, si quiere dejarse un tratado, lo que sea, una carta, armar una campaña, el hecho de moverse y trasladarse incorpora gastos. Se necesita de recursos económicos. Hoy es un imperante, nos movemos por medio del dinero. Está bien, podemos hacerlo sin dinero, sí, pero va a ser mucho más lento nuestro ministerio. Moverse por un colectivo, por ejemplo, si quiere ir a otro lugar y evangelizar, puedo irme caminando y voy a llegar, seguro, sí. Pero ¿cuánto tiempo voy a perder? Buena pregunta. Así que los recursos y el dinero es algo que nos ayuda a movernos a la velocidad y al ritmo que hoy las cosas se desarrollan y se mueven. Adaptado a los tiempos de hoy, ¿no? Así que simplemente el recurso económico es algo necesario. Eso tiene que ser algo claro de ver, porque el ministerio tiene que seguir creciendo y avanzando. La pregunta es, si no diezmo, ¿Dios no me puede bendecir? Dios me va a bendecir de todas maneras. Dios es nuestro Padre y con nuestro Padre nos va a cuidar. Entonces la pregunta es, ¿para qué dar si Dios me bendice igual? Bueno, es como decir, ¿para qué orar si Dios sabe lo que necesito, ¿no? Dios es omnisciente. Pasa el mismo concepto. Porque Dios quiere que abundemos en toda buena obra, que seamos enriquecidos, que Dios quiere que nosotros prosperemos. Sí, está claro, aunque la gracia, ¿no es cierto?, Él nos provee y nos bendice, pero entendamos que el dar, la ley de siembra y cosecha, es un concepto incluso permaneciente en el Nuevo Testamento. O sea, nos ayuda claramente a sembrar abundantemente, nos ayuda a ser dadivosos, a que la iglesia crezca, que conozca realmente que no es el dinero un Dios nuestro, y por sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, que Dios quiere hacer que abundemos para toda buena obra. ¿Es lo mismo ser bendecido que ser abundante? Sí, pero es algo mayor. Pase con mismos patrones, ¿no? El tema de dar es algo que nos bendice y nos hace abundar. ¿Y para qué quiere que tengamos más si ya Dios nos bendice con la gracia? Bueno, justamente porque nosotros seamos recíprocos y demos al pueblo, a los demás, a los hermanos que están pasando necesidades, a la obra, que crezca, que sea una obra productiva, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer en conjunto, en equipo de la iglesia, y eso necesita recursos. Hoy por hoy se mueve con recursos. Y está bien, y si se recibiesen recursos, si Dios lo quiere hacer así, está bien lo hacer así, pero si están los recursos por medio, debemos disponer de nuestros recursos para que sean al servicio de Dios. ¿Para qué son el diezmo, primicia, ofrenda, quinto, lo que se quiera dar? ¿Para qué debería ser esto? Bueno, la Biblia es muy clara. Primero, el sustento de la obra y sus obreros. La obra necesita de gastos, los obreros necesitan cubrir sus gastos. La gente que ha dedicado su tiempo. Así como los levitas en aquel tiempo dejaron y no tenían derecho a las tierras, bueno, hoy la persona que se dedica al ministerio a tiempo completo está claro que va a necesitar a sustentar su familia, y eso es tener sentido común del ministerio. La gente necesita ser sustentada que está trabajando en el ministerio. Primero en Corintios capítulo 9, verso 10 al 7 lo deja sumamente claro. ¿Quién hace de soldado a costa propia? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de su leche? ¿Habla acaso de modo humano o no solo también de la ley? Porque escrito está en la ley de Moisés, no pondrá voz a la buey que trilla. ¿Y se preocupa Dios de los bueyes? ¿O no lo dice bien por nosotros? Porque nosotros ciertamente, escribió, pues el que era en esperanza debe arar, y el trillador trillar, y con la esperanza de recibir su parte. De algún modo la Biblia nos dice que todo el que trabaja espera recompensa, ¿no es cierto? Espera recibir algo. Si yo planto una viña, ¿qué espero? Que me dé frutos. O sea, si yo trabajo para las personas, debería ser algo raro recibir de lo material. Ojo, no debe ser la motivación principal. La motivación debe ser que la gente sea prosperada, que la gente crezca, pero no debe ser raro esperar que de esta gente que está siendo bendecida la persona sea prosperada y ciegue el tema de lo material. No debe ser algo extraño y algo raro.
si les está sirviendo. Ahora, yo les estoy cobrando por ejemplo, por este estudio, no se le está cobrando absolutamente a nadie. Pero ¿y si alguien quisiera ser agradecido y bendecirme? Amén, gloria a Dios. O sea, no debe ser nada raro, ni debería sorprenderme. Debería ser algo natural. Debería sorprenderme y debería ser raro que alguien no sea bendecido. Su pastor, su ministro, su hermano, quien sea. Eso debería sorprendernos, que la gente no esté siendo dadivosa. Mucha gente no es dadivosa, punto número 1, porque tal vez no fue enseñada. Y punto número 2, es porque tal vez simplemente ha sido mal enseñada. Y de este tema se ha discutido bastante. Dar, no dar, en fin. Se genera un espíritu extraño dentro de las personas que lo que hacen es detener la obra de Dios y detener a los obreros, interrumpir el sano crecimiento. Está bien, hay gente que da un mal ejemplo, que ha hecho desastre con la administración económica. De eso vamos a hablar en las diapositivas que nos quedan. Sigamos. ¿Para qué es el diezmo de ofrenda y primicias en la iglesia? O sea, ¿para qué deberían ser? Sin duda, punto número 1, para el sustento. Y punto número 2, el ministro debe aprender a depender de Dios. La dependencia de Dios es algo que nos cuesta a todos. ¿No sabéis que los ministros del culto viven de los dones del templo y que los que sirven del altar participan? Del mismo modo, también el Señor ha ordenado que los que predican del Evangelio vivan del Evangelio. Mas yo de ninguno de estos derechos he hecho uso. Yo no escribo esto para que se haga así conmigo. Antes morir. Esta gloria nadie me la arrebatará. 1 Corintios 9, 13 al 15. ¿Para qué es el diezmo de ofrenda y primicias en la iglesia? O sea, ¿para qué deberían ser? Sin duda, punto número 1, para el sustento. Y punto número 2, el ministro debe aprender a depender de Dios. La dependencia de Dios es algo que nos cuesta a todos. ¿No sabéis que los ministros del culto viven de los dones del templo y que los que sirven del altar participan? Del mismo modo, también el Señor ha ordenado que los que predican del Evangelio vivan del Evangelio. Mas yo de ninguno de estos derechos he hecho uso. Yo no escribo esto para que se haga así conmigo. Antes morir. Esta gloria nadie me la arrebatará. 1 Corintios 9, 13 al 15. Recién hablaba de esta gloria del apóstol Pablo, ¿no? Y en esta gloria se la arrebató Dios. Dios le enseñó a vivir dependiendo de Dios. Un pastor, a quien estimo mucho, un amigo, pastor Gamaliel Calderón de Mexicali, Baja California, él me dijo una vez en una charla personal que tuvimos: Rodrigo, tienes que aprender a vivir de las ovejas, porque tienes que aprender a confiar en que Dios te va a bendecir y Dios te va a dar. Bueno, es un gran desafío. Ya habrá tiempo de poner en práctica eso, ¿no es cierto? Porque la congregación en la que actualmente pastoreo es una congregación bastante pequeña que está recién en crecimiento. Así que bueno, obviamente no se puede hacer determinados derechos que una persona puede ocupar, porque esos derechos no le van a alcanzar. No, aparte hay una familia de por medio. Pero sí me ha dado un claro entendimiento de que una persona debe aprender a depender de Dios, confiar en Dios. Pregunta: práctica sobre el diezmo. ¿El diezmo es parte de qué? ¿De la gracia, de la ley, de ambos, o no se sabe? Bueno, en realidad es parte de ambas cosas. Es parte de la ley, como también es parte de la gracia, incluso antes de la ley. Claro, no hablamos del diezmo en la figura que la ley lo presenta, sino que hablamos de un diezmo mucho más amplio en concepto. Así que se puede aplicar sin ningún problema diezmos en la gracia en un espíritu diferente. No hay ningún problema. ¿Se pueden diezmar en la gracia? Sí y no, o sea, ya lo vimos y ya dejamos claro. Sí, siempre que sea con libertad, con amor, sin imposición de ley. Y no, si es por cumplimiento de ley. ¿Se puede prohibir el diezmo en la gracia? Bueno, misma respuesta, sí y no, ¿no es cierto? Depende. ¿Se puede permitir que se diezme en la gracia? También, ¿no es cierto? Sí y no, sí, se puede permitir si es por libertad y no si es por ley. Si alguien diezma en la gracia y cumpliendo la ley caerá de la gracia, de acuerdo a Gálatas, sí, la respuesta es sí. Cualquiera que quiera cumplir un mandamiento de la ley está obligado a cumplirlos todos. Y si transgrede uno, se hace transgresor de todos. Maldito por eso, ¿no? Preguntas prácticas sobre el diezmo. ¿Habrán diezmo? La respuesta es sí. ¿Alguien se lo pidió? Nadie se lo pidió. No había una ley mosaica y tampoco habían
leyes territoriales ahí. Diezmó simplemente porque es un hombre de fe, porque nació de su corazón, por amor, por gratitud. Concluimos. Bien, quiero hacer una conclusión. Sí ha habido malversación de bienes, sí ha habido usufructo de la fe, hay doctrinas como por ejemplo de la prosperidad, doctrina donde ciegan de las personas, donde cosechan más allá de lo que hay, donde se explota la fe, y todo eso es una realidad que no se puede esconder. Pero el hecho de que haya mal uso, mala administración, malos ministros, no quita lo verdadero, no quita que haya un verdadero evangelio y que haya verdades sobre dar, de ofrendar, no quita de que se pueda ofrendar de determinada manera, se pueda dar en la manera que se quiera, diezmo, ofrenda, quinto, primicia, lo que sea. Nada evita esto. Ese es el problema de muchas veces caer en los extremos. Debemos tener sabiduría, debemos ser sabios, porque dar es hacer que la obra continúe y permanezca. Alejémonos de aquellas personas que enseñan a no dar, porque me está enseñando a no dar, me está enseñando a no amar. Amar es una acción, y esta es una clara acción que muestra amor a Dios, a los ministros, a la obra y a lo que se tiene que hacer, nada más que eso. ¿Debemos ser responsables a dónde damos? Sí. Una vez decía, pero yo debo dar, Dios, Él tendrá que dar cuenta a Dios. No, un segundo, yo tengo que ser responsable a quién doy. Si tengo una persona que el diezmo solamente lo administra para sí, es un egoísta que no comparte con el resto, es un simple ladrón, ¿no es cierto? Porque le está robando a otros ministros su derecho, que es un derecho que tiene. Claro, debo ser responsable. Si la persona no hace crecer, descuida el ministerio y solamente incorpora dinero para sus arcas personales, alejémonos de este tipo de cosas, porque no es así. No está llamado el ministro a enriquecerse personalmente. Sí, debemos tener mucho ojo a dónde damos y ver a qué ministerio estamos siendo parte, ¿no? Tal vez haya muchas cosas buenas, pero la administración de dinero es un desastre. Bueno, no. Tiene que ordenarse, tiene que llamarse la atención a este ministro, a este pastor, a quien sea, y decirle en base a la Biblia cómo debe administrar el dinero. Porque es para los obreros, no para el obrero. Todo obrero es digno de su salario. Así que todo el que trabaja, todo el que sirve a Dios y está dedicando su vida al ministerio o va a empezar a dedicar su vida al ministerio, debemos sustentarle, debemos ayudarle para que el ministerio siga adelante, amados hermanos. Para que siga adelante. Bueno, creo que es momento de zanjar este tema. Hay extremos, siempre van a haber extremos. Hay gente dura para entender, hay gente dura para entender. Hay gente que no lo vamos a sacar de Malaquías, gente que va a seguir usando Malaquías hasta que Cristo venga. Y bueno, no todos tienen la capacidad de recibir el consejo de Dios. Y no todos tienen la capacidad de ver lo que la Biblia dice. Estarán los que siempre condenarán el diezmo, habrá siempre ese tipo de gente. Estarán los que siempre condenarán a los que condenan el diezmo, habrá de todo. Amados hermanos, compartamos las escrituras, seamos sabios. Bendiciones. Espero que este audio sea de bendición. No se olvide de colocar sus comentarios, quiero oír sus comentarios. También compártanlos con sus demás pastores, ministros y ministerios. Esto hecho con mucho amor y para dejar claro y zanjado un tema que no debería haber sido tanto problema. Y bueno, si alguien quiere dar un comentario, están las casillas de comentarios. Vea en YouTube este video, en Teología Avanzada, en mi Face personal lo voy a subir y lo voy a compartir en diferentes redes, círculos y grupos para que sea difundido el video. Ayúdame con este trabajo que la iglesia tiene que aprender, ¿Qué es lo que motiva a los judíos en la actualidad a diezmar? La respuesta es simple. Ellos saben que en dar hay bendición. El tema de Malaquías para ellos fue todo un desafío de parte de Dios. Ahí está otra vez el perro. Qué plaga que son esos perros. Esos, los gatos que pelean no me dejan terminar el video. Perros y gatos. Peleando. ¡Shh! ¡Silencio! Bien. Nosotros debemos hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está motivando a los judíos hoy